tenemos, aquí la tenemos. ¿Qué ha Aquí pasado? estamos, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí estoy. ¡Ay, qué ganitas tenía yo de volver a encontrarme contigo! Y que además, Vernos aquí, otra vez. Yo estoy súper feliz, de verdad que me genera mucho entusiasmo y me genera mucha alegría el volvernos a encontrar en estos espacios. De verdad que yo me siento como una niña chiquita. mi niña Me lo chiquita. disfruto mucho, me lo disfruto mucho. Además que te digo que, bueno, como bien sabes, yo siento que tenemos una conexión tan Sí, linda, de verdad que es como esas personas que tú conoces y dices, wow, me encanta, tenemos sí. una muy buena conexión y me encanta. La De verdad verdad que que es sí, muy cariño. lindo. Pues Ay, te tengo mando un muchas ganas de besito empezar a y hablar de todo. saludos. Ah, bueno, estás ahí Besitos. saludando. Besitos a todos, ¿eh? Sí, Cristico, vete por aquí. Espero que te recuperes pronto. Te abrazo gigante. Mi amiguito Anthony, que siempre está pendiente cuando hago los Has envíos. visto que bien. Eso es bueno, eso es bueno. A él le pasa como a Amalia, que Amalia es la primera siempre en conectarse. Sí, O sea, que agradezco un lindo. montón, la verdad, porque siempre está ahí comprometida al máximo. Pues, Carmen, cariño, decirte que tengo muchas ganas de empezar contigo, decirte que estoy súper encantada de que estés aquí conmigo en mi comunidad, que ya lo dijimos, que lo íbamos a hacer y ya estamos aquí, ya estamos aquí. Así Sí. que, bueno, te dejo que te presentes tú. Yo te he hecho una pequeña introducción, pero muy pequeñita. Lo que sí que he comentado que vamos a hablar del burnout, ¿vale? Que a veces me cuesta todavía decirlo. Ya has visto que he empezado el directo, como siempre, con las mías, ¿no? Entre la luz, que no hay manera de ponerla de una manera que se me vea, porque aquí como estamos de noche, claro, todavía es de día. Pues aquí, A mí me encantan los en vivo porque es demasiado sí, auténtico. Se te cae el sí, sí, teléfono, sí. falla la ¿La cámara, has visto, no? cuesta entrar. Hola, cena, ¿cómo estás? Pues sí, Saluditos, preciosa. bueno, Imagínate, cariño, Cena pues lo está dicho, en Siria. que estamos... Cena está en Siria y siempre que puede se conecta. Ah, Y de verdad que es una amiguita hermosa. De verdad que le tengo muchísimo, muchísimo qué bien. afecto. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, vamos a empezar con Carmen, que vamos a hablar sobre al final lo diré bien, tantas veces que lo voy a repetir, ¿eh? Sobre el burnout, ¿vale? Y en este caso, pues para la gente que a lo mejor pues no sepa bien qué es, porque a veces pues esto dices, ¿qué palabra es esa, no? Pues estamos hablando de cuando nos cronifica un estrés laboral, cuando una persona, por ejemplo, no sé si hemos escuchado el trabajador quemado, ¿no? Cuando tenemos ese agotamiento mental, y físico, porque al final nos acaba afectando también al cuerpo. Pues de todo esto vamos a hablar con Carmen, que nos va a explicar ella pues cositas, ¿vale? Le voy a ir haciendo alguna preguntilla, pero en realidad quiero que sea una conversación también un poquito amena. Y, Exacto. y bueno, en primer lugar, pues me gustaría que te presentaras, pero si me permites voy a poner el ventilador porque me estoy asando de calor. Permítame un momentito. Dale, perfecto. A mí me encantan los en vivos contigo porque definitivamente son una sorpresa. Parecen una cajita de sorpresa. Saludos, saludos. Qué bueno verlos por aquí en un nuevo encuentro hablando de psicoeducación. Saludos, muchos besitos. Gracias por estar por aquí. En España son las 11 y algo de la noche. Qué Aquí, bueno. aquí son como las 6:10. Bueno, para presentarme. No lo hago Hola, mucho, ¿cómo pero te acabo de estás? dejar solita con la comunidad, ¿eh? Sí. A Bueno, me ver, voy a presentar. Mi nombre es Carmen Brito, yo soy psicóloga y tengo una página llamada Estás escribiendo tu historia, que el objetivo de esta página es generar conciencia en todo lo relacionado a lo que es el tema de la salud mental, ¿sí? A través de esta página yo aplico lo que es la psicoeducación, pero no una psicoeducación como muy teorizada, ¿sabes? Porque estamos como muy abrumados en redes sociales con una sobreinformación y que no es tan fácil de digerir. Entonces mi objetivo de estar escribiendo tu historia es explicar un poco lo que es psicoeducación, pero desde una óptica más amena,
más fácil de digerir, yo creo que está más auténtica, ¿sabes? De hecho, amo la página porque cuando yo me siento a escribir los posts y todo el cuento, me encanta trabajar lo que son las imágenes, de verdad que lo hago con mucho cariño y a veces tengo ese pic de creatividad y hago varios posts y los tengo ahí. Entonces, nada, el objetivo de esto es psicoeducar, brindar herramientas terapéuticas, pero desde una manera más humanizada, ¿sí? De hecho, una de mis banderas es la humanización de la psicoterapia. Hablarle al ser humano como ser humano, ¿sabes? No como diagnóstico, porque lamentablemente, evidentemente, vivimos en un mundo donde nos encantan las etiquetas y de alguna manera nos permite como identificar, ¿sí? Qué padecimiento está presentando el paciente, pero se nos olvida que detrás de esta etiqueta, de este diagnóstico, hay un ser humano, una persona. Entonces, yo desde la primera sesión le hablo al ser humano, no al diagnóstico, al ser humano. Y es una de mis banderas. Entonces, vamos a hablar un poquito del burnout. ¿Qué es el burnout? Eso te iba a preguntar, ¿no? Que me Sí, cuentes qué es para ti el burnout, ¿vale? porque resulta ser que suena un poco confuso, casi que no lo comprendo y parece como que si es algo como casi, como que no parece ser, ¿sabes? Es como que, ¿de dónde viene esto? Y resulta ser que es más común de lo que nosotros pensamos. De hecho, la primera vez que se habló de burnout fue en 1978, imagínate. Y un psicólogo lo aplicó porque comenzó a observar procesos de desgaste en el personal que trabajaba en un centro de rehabilitación, en estos centros de drogadicción, ¿sabes? De rehabilitación de pacientes. Y entonces observaba que el personal estaba presentando desgaste, ¿sí? En términos muy simples, el burnout se refiere a procesos de estrés elevados y mantenidos en el tiempo. Y es tan delicado porque lo podemos entender como que, bueno, es que estoy agotado, estoy perdiendo un poco el interés en el trabajo, pero esto va mucho más allá. De hecho, puede incluso presentar ciertas alteraciones, no solamente en tu estado de ánimo, sino incluso en tus relaciones interpersonales. Afecta incluso tu desempeño, porque de esto tampoco se habla, de tu desempeño sexual. Eso no se conversa, ¿sabes? Porque es como una especie de tabú. Entonces las empresas, importante decir esto, el burnout está identificado como una enfermedad ocupacional, ¿sí? No se refiere a un término que lo puedo manejar en casa. Por ejemplo, la ama de casa no sufre burnout, Importante, ¿sí? Porque hay una especie de confusión. Porque puede llegar a confusión. Sí. Una cosa sí, es ese estrés crónico que podemos vivir en casa, que suele considerarse pues ansiedad, estrés, incluso depresión, y otra cosa es que el burnout solamente lo podemos tener en el trabajo. Y la pregunta es, que te quería hacer también es, en todos, ¿verdad? Sí, de hecho es importante decir algo aquí, se confunde con depresión, pero la depresión mayor es uno de los últimos síntomas, casi ya que en el nivel 4, porque el burnout tiene distintos niveles, en el nivel 4, el elevado estrés puede generar depresión mayor, incluso intentos autolíticos. Así que hay que prestar muchísima atención. Lamentablemente, las empresas están diseñadas para, obviamente, un proceso de producción, ¿sí? Y cuando detectan estos elementos, detectan estos factores de riesgo, lamentablemente se da cuando ya el trabajador no quiere asistir al trabajo, comienza a afectar la productividad. Y otro factor importantísimo es que cuando la empresa se da cuenta es cuando comienza a introducir las licencias por enfermedad mental, ¿sí? Que son las famosas licencias por desgaste.
Entonces ya eso es una visión ya tardía. Yo pienso que el burnout puede ser evitado porque siempre, de verdad que en todos los temas de salud mental, como todo en la vida, la prevención siempre va a ser nuestro mejor aliado. Entonces, lamentablemente, nosotros vivimos una etapa, y de hecho lo hablaba en estos días en un taller, que decían, ¿por qué nosotros estamos experimentando esto en esta época? Porque esto no se veía antes. Porque resulta ser que nosotros, nuestros ancestros, nuestros abuelitos, venían de épocas donde ocurrió la Primera, la Segunda Guerra Mundial, todo este tema económico, debacle económico a nivel mundial, entonces necesitaban rehacer la economía. Y entonces una de las constantes era, usted tiene que trabajar, tiene que producir para sacar adelante el país, y entonces eso quedó como muy arraigado. Luego fue transmitido a nuestros padres y nuestros padres lo transmitieron a nosotros. Como y todo, entonces levántate, produce, tú puedes con todo, el cielo es el límite. Entonces todas estas expresiones terminaron como enquistados en nuestra psique. Y entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta y despiertas, porque detrás de todo esto lo que hay es una enorme burbuja, ¿sí? Despiertas, te das cuenta que el costo es muy alto. Hace ¿qué? Unos 50 años atrás no se interesaba tanto en la psicología del trabajo. Era usted tiene que producir, usted tiene que trabajar y punto, ¿sí? Después de la pandemia, yo digo que la pandemia nos cambió la vida, hay un antes y un después de nuestra sociedad. Cierto. Después de la pandemia comenzamos a comprender que la salud mental es importante. Entonces comenzamos a tumbar estos mitos de, del que va al psicólogo es porque está loco. Aquí nos están haciendo una pregunta. Y se puede ver si no se trabaja como se puede detectar. No, que, si no se si no trabajas en este caso no sería burnout, Amalia. Sí. Es lo que me estaba comentando. No, si no está trabajando, no, si no está empleado, entonces no es burnout, porque el burnout es una enfermedad ocupacional, está relacionada con el trabajo. ¿Qué podría ser en este caso, Carmen? Por ejemplo, Amalia antes trabajaba, ¿no? ¿Podría ser que ella hubiese desarrollado esa sintomatología del burnout en su trabajo, que luego a partir de ahí ya fue cuando ya no estuvo en el trabajo por X causas personales? Es posible que le venga de ahí y se haya transformado, ¿no? En depresión o en ansiedad o en estrés simplemente, no. Que luego lo haya cuando tú ya te retiras del trabajo, que es el estresor, ¿vale? ¿sí? Automáticamente el burnout desaparece. ¿Sí? Ahora, si la persona mantiene los efectos de la depresión, entonces hay que revisar cuáles son los factores de la depresión. Porque la depresión es una enfermedad, ¿sí? Es una patología psiquiátrica. Y una de las formas de identificar, de las múltiples formas que debe existir, pero una de las principales para identificar depresión es la triada cognitiva de la depresión, que nosotros trabajamos en cognitivo-conductual, que es una visión catastrófica de mi percepción, ¿sí? Como persona, mi percepción catastrófica de mi entorno y la percepción catastrófica del futuro, ¿sí? En función de eso son como especies de alarmas, algo está ocurriendo. También se malinterpreta que la depresión se puede observar a través de estados alterados emocionales. Por ejemplo, alguien que está constantemente llorando, creemos que es que está deprimido. Pero hay que ser muy observador porque puede ser que esta persona puede estar presentando alguna situación de su entorno que le está produciendo este malestar, ¿sí? Creemos que las personas que están eufóricas, constantemente riendo, se toman la selfie, bailan. No, él no está deprimido, él está feliz. Pues resulta ser que no. Esa persona puede estar atravesando un cuadro depresivo. Lo que pasa es que cada historia es completamente distinto. Incluso alguien que está en un estado alterado, con mucha ira, que rompe cosas,
también puede estar en estados de depresión, ¿sí? Entonces creemos que la depresión es únicamente alguien que está dormidito y no quiere salir, no quiere bañarse, no, digamos, es distinto. ¿cómo identificamos? Es decir, porque, vale, el burnout hemos estado hablando de que solamente se da cuando se está trabajando, evidentemente puede suceder en cualquier tipo de trabajo. De hecho, cuando yo sufrí moving, en este caso, seguramente sería el burnout lo que yo estaba padeciendo en ese momento, porque había muchísima conflictividad, evidentemente yo era un desgaste constante porque era constantemente muchísima presión, entonces, pero no me lo identificaron en su momento como tal, ¿vale? Es decir, simplemente, pues, ansiedad con depresión y agorafobia, y ahí se quedaron, ¿vale? Pero claro, evidentemente sí que ahí había un factor estresante en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, ¿vale? Es decir, porque hemos hablado de qué es, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los síntomas exactos que nos dicen, oye, esto es burnout y esto y no es ansiedad o autodepresión, ¿no? Que en realidad quizá la ansiedad también está un poco relacionada con el burnout, me imagino, ¿no? Porque no dejamos de sentir episodios similares o, en este caso, sintomatología similar. Pero, ¿qué síntomas específicos son del burnout? En primer lugar, quiero decirte que lamento mucho tu experiencia. De verdad que es súper difícil vivir este tipo de situaciones en lugares de trabajo porque, oye, imagínate, tú estás más tiempo en tu trabajo que en casa, ¿sí? Y evidentemente eso te afecta. De verdad que lamento mucho que hayas tenido que pasar por esta situación. Pues de todas las personas que estén pasando por situaciones, por este tipo de situación, pero no debe ser, no debemos una cosa. Yo lo agradezco principalmente porque gracias a esa situación aprendí, crecí y gracias a eso estoy aquí hoy. ¿Por qué? Porque evidentemente, como siempre digo, toda adversidad al final te trae un aprendizaje y te trae nuevas oportunidades. Y aunque a veces pensamos que esto que me está pasando es lo peor del mundo, que en su momento lo vivía así, evidentemente, porque era un machaque constante, era ahora te echo, ahora te readmito, ahora te vigilo, me pusieron detective privado, me cambiaban los productos, porque yo antes trabajaba, era una tienda, no voy a decir que por si acaso no quiero dar muchas pistas, ¿vale? Ahora ya está cerrada esa por eso. Pero la cuestión es, me cambiaban los productos, es decir, yo quitaba la caducidad y me lo volvía a encontrar, claro. Yo cada día le pasaba un informe y le decía, oye, me he encontrado esto, todas las incidencias que me habían hecho. Claro, las habían hecho adrede. Entonces a él le molestaba, al jefe le molestaba que yo le dijera eso. ¿Qué pasaba? Pues que automáticamente al final lo que hizo fue bloquearme en el WhatsApp. Dije, ¿cómo? O sea, si te estoy pasando incidencias. Decía que eso era Claro, entiendo lo que tú me dices, porque detrás de todo eso lo que tú generaste fue mecanismo de afrontamiento ante una situación adversa, pero no debe ocurrir. No, claro que no. Nosotros no debemos normalizar el burnout como parte, tampoco. Ni el acoso laboral como parte de la dinámica de una empresa. Eso no puede ser, no hay justificación. Es como el tema de la violencia, no se debe justificar. De hecho, ninguno de nosotros debe experimentar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto. De hecho, el nivel de cortisol tan elevado termina afectando tu organismo. Y eso no tiene precio, no debe ser. Entonces, una de las principales causas, o sea, que podemos observar, sintomatología del burnout es, en primer lugar, la despersonalización. Pero antes de hablar de los síntomas, es importante que también detectemos dos factores primordiales. En primer lugar, quienes son más propensos al síndrome de burnout, primero somos las mujeres, ¿sí? Por la famosa multitareas. Somos amas de casa, mamá, estudiamos, trabajamos, no, nos han inculcado el que hacemos millones de cosas al mismo tiempo y es falso, porque nosotros no somos máquinas. Entonces, con una intención de querer demostrar al mundo que nosotras somos las supermujeres, las superpoderosas, estamos haciéndonos también muchísimo daño, esa famosa supercapa. No, nosotros no somos ninguna superhéroes ni nada por el estilo, sencillamente somos mujeres que estamos viviendo una experiencia, punto. Entonces, y eso no tiene nada que ver si eres hombre, mujer, no, es que no corresponde, ¿sí? Somos seres humanos, no se nos puede olvidar eso. En segundo lugar, me parece que también es súper importante identificar que existen perfiles
que pueden estar más propensos a vivir la experiencia del burnout. Ejemplo, las personas que tienen perfiles de sobreexigencia, las controladoras, en la que yo tengo que demostrar, tengo que hacer, ¿dónde está la agenda? ¿No? No tengo espacio en mi agenda. A las personas que les cuesta establecer límites, les cuesta decir no, sino que sí, yo puedo, vamos, vamos que se puede, el famoso vamos que se puede, hace mucho daño, ¿sí? Y también existen profesiones que son más propensos a este tipo de situaciones. Los vendedores, están las personas que atienden clientes por la constante demanda emocional que refiere. Pero hay dos factores de riesgo muy, muy puntuales, que es las personas que trabajan en el área de la salud y los docentes. Son los principales focos de preocupación. El personal asistencial, porque evidentemente está constantemente en duelos, ¿sí? Imagínate tener que estar constantemente mirando pacientes, enfermedades, desgaste emocional, más el atender a los familiares, más dar esas noticias terribles que muchas veces nadie quiere oír. Los que trabajan en patología, que se encargan de hacer todo lo que es el trabajo forense, constantemente estar observando este tipo de situaciones que de hecho están establecidos como perfiles del tipo del clustering A, ¿sí? Entonces, esos perfiles son más propensos al burnout. Y es importante también que nosotros identifiquemos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, los bajos salarios, ¿sí? Bajos salarios, donde tú ves que tienes que trabajar aquí, allá, en la clínica, en el ambulatorio, en el otro lugar. En el caso de los docentes, dan clases en distintos lugares. La sobreexigencia de estar en un aula de clase con 40, 45 alumnos. Una puntualización, Carmen. De hecho, yo recuerdo antiguamente, cuando iba a buscar trabajo, era una de las cosas que más se valoraba, el ser proactivo, ¿vale? Dentro del trabajo. Es decir, oye, pues incluso valoraban el que tuvieras la experiencia de trabajar bajo presión. Y yo decía, claro, en su momento lo veíamos normal y lo normalizábamos. Sin embargo, ahora es como, hey, no. ¿Por qué? Porque llega un momento en que eso no es normal. Que fue lo que me pasó a mí, por lo que me empezaron a hacer el moving, ¿no? Porque yo exigía mis derechos, ¿vale? Yo no pedía nada más que eran mis derechos. Es decir, me echaron por pedir una reducción de jornada. De hecho, me incorporaba de mi baja de maternidad y me despidieron por pedir esa reducción. Entonces era como, ¡ey! Que sí que es cierto que luego también entra nuestro ego, entran muchas cosas, pero evidentemente dices, no es normal, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, pues, de esa normalización que hacemos de, oye, para seleccionarte en un trabajo, te piden que seas proactivo, te piden que estés preparado para trabajar bajo presión. Y claro, ¿cómo podemos afrontar esto? ¿Vale? Si realmente... Ahora, yo quiero hacer un insight aquí que es súper importante. Por cultura, a nosotros, digo en general, nos han enseñado que nosotros debemos postularnos a un cargo y debemos vendernos a la empresa, ¿sabes? Es como que es como, porque las relaciones con las empresas son como las relaciones tipo amorosas, vamos a decirle así. Entonces, es como que yo voy a trabajar para esta empresa, pero yo debo agradar al reclutador. Y cuando yo estoy en ese proceso de selección, yo me vendo como el mejor perfil, además tengo todos estos estudios, además tengo todas estas cualidades, y ¿trabajo bajo presión? Sí. ¿Trabajo bajo estrés? Sí. ¿Puedes ejecutar 5 tareas de 5? Sí, hasta 10. Yo misma soy. Entonces casi que lavo, hago el café, plancho, barro, arreglo el archivo. Aceptamos eso, no lo podemos quejar, ¿no? Y hago todo. Pero porque nos educaron así. Y no nos han educado entendiendo que es una relación donde tiene que existir la reciprocidad. Es decir, así como la empresa está seleccionándome a mí, yo también debo seleccionar a la empresa donde yo voy a trabajar. Entonces, en esa dinámica, me olvido de mis propias necesidades, me olvido incluso de mis propios sueños, mis propios anhelos, al punto que yo espero que en algún momento las empresas lo entiendan, nos hacen de alguna manera olvidarnos
cuáles son mis objetivos, cuál es mi misión como persona, como trabajador X. Yo tengo que de alguna manera anular mi visión, mi objetivo, porque yo tengo que adecuarme a una visión, un objetivo empresarial. Y además me exige aceptado, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Para que me acepten, tengo que clarificar. Tengo que clarificar. Es como... Y me exiges compromiso. Entonces yo me comprometo contigo a lo que venga. Como que yo soy tu mejor soldado, aquí estoy. Pero, ¿qué pasa de este lado? Entonces, cuesta en estos perfiles, como te digo, perfiles controladores, perfiles sobreexigentes, cuesta decir alto. No puedo esto o esto me lo permito. Y entonces no tenemos cultura para establecer límites. Porque si lo haces, entonces no, eres una mala persona, no eres el trabajador que requiero, no estás comprometido con el objetivo organizacional. Y entonces la sobrecarga es muy alta. Hay personas ejecutando funciones de 3, 4 personas, sobre todo post pandemia, cuando muchos de estos cargos hubo lo que se llaman las reducciones de personal. Entonces, lo primero que hacen las empresas en una situación complicada es reducir personal. Y cuando reducen personal, entonces los que están tienen que asumir las responsabilidades. Y bueno, fuera de hecho, todo Carmen, yo me he encontrado en muchas situaciones que a lo mejor me decían, ay, porque cuando hablaba con personas y me explicaban sus casos y yo le decía, ¿y por qué permites eso? O sea, si tú estás viendo que eso no tiene que ser así, ¿por qué lo permites? Ah, pues porque vendrá otra persona y se quedará en el puesto. Es decir, el propio miedo a que me quiten algo a mí, que yo deje de tenerlo y lo pueda tener otra persona, es como que nos hace aceptar y normalizar este tipo de cosas. Y evidentemente es como quizá un miedo al rechazo, un miedo a ser juzgado, ¿vale? Un miedo al que, bueno, yo aquí lo relaciono con varias heridas. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, es decir, ahí tenemos esas heridas internas que las hemos tenido que vivir, evidentemente, fuera parte de nuestras creencias que hemos tenido por nuestros padres, por nuestros abuelos, ancestros que han venido, más las nuestras propias que nos hemos generado. Porque, de hecho, cuando ya somos adultos, nosotros nos tenemos que hacer cargo de este tipo de creencias responsables. Y yo precisamente he sido muy juzgada por demandar mis derechos, es decir, por reclamarlos, por llevar a mi jefe, pues no sé si lo he llevado 3 o 4 veces a juicio. Y era como, encima la mala soy yo. Digo, no me lo puedo creer. Entonces, como tú bien dices, esas etiquetas que nos ponen, o que la sociedad en sí, o incluso nosotros mismos, no nos ponemos que incluso te hacen llegar a pensar oye, tendrán razón, estén exigiendo demasiado. Entonces, llega un momento en que esa sensación al final te va carcomiendo por dentro, te va eliminando tu autoestima, te va haciendo sentir que no eres válido, que no eres suficiente, que quizá los demás tienen razón, te sientes que no te estás apoyado por nadie, es decir, no tienes sensación de apoyo. Y llega un momento en que al final, pues, empiezas a caer, ¿no? Primero empieza por el estrés, cuando ya lo mantenemos durante más de 6 meses, ya empieza a que se pueda transformar en ansiedad y finalmente de ahí, si lo mantenemos en el tiempo y se cronifica, lo convertimos en depresión. Entonces, en el caso laboral, yo, por ejemplo, considero que sí que puede venir producido, es decir, un síndrome de burnout que finalmente acaba desarrollando en una depresión, que luego, evidentemente, salir de esa depresión es difícil, ¿vale? Porque no es algo fácil, yo no lo he tenido fácil, pero también te digo que sí que es cierto que hay que poner de su parte. Yo, por ejemplo, soy la primera que me fastidiaba horrores cuando yo iba al psiquiatra, ¿vale? Y yo iba, hablaba tal, y yo le decía, pero dime algo, ¿qué hago? Si es que no me ayudas, ¿no? Es que no me daba ninguna herramienta, era como, vengo, hablo, y que encima me sentía mal cuando tenía que ir allí, porque era como una presión de me están juzgando, me están observando. Entonces, claro, esa sensación era, pues, la verdad, bastante intimidatoria, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta situación ante ese tipo de creencias de sociedad para que realmente cambiemos esa perspectiva y realmente empecemos a reclamar nuestros derechos y a valorarnos realmente a nosotros, ¿no? Y tomar esas acciones que digamos, oye, pues no, esto está haciendo, no lo voy a permitir. ¿Por qué nos dejamos influenciar? Ah, bueno, es que si no lo hago yo, lo hará otro. ¿Cómo lo afrontaríamos? ¿Cómo podemos afrontarlo? Fíjate algo importante. Nosotros tenemos que entender que la empresa es una estructura.
es una estructura, pero quien maneja el componente organizativo son personas. Y estas personas muchas veces carecen de habilidades blandas, ¿sí? Y evidentemente una sobreexigencia y otros procesos que desconocemos. Tendríamos que hacer un análisis estructural. Entonces, hablamos de la empresa y queda como una referencia vacía, ¿sabes? Porque parece como un gran monstruo. Pero detrás de todo esto, como te decía, hay Hay personas. personas. Entonces, Es que eso es lo que exacto. más cuesta entender. Y estas personas son las que dirigen el personal. Entonces siempre se ha hablado de suavizar de alguna manera las relaciones interpersonales en las unidades de trabajo, pero siempre se habla de las líneas medias. Nunca se habla hacia arriba. Es como que si el problema estuviera en la base, pero realmente hay que revisar la estructura completa, desde la visión, misión de la empresa, hacia cuál es de verdad esta misión y este objetivo empresarial, de verdad es real. ¿Existe la política real de generar equipos de trabajo donde nosotros podamos realmente generar no solamente propósitos, sino crecimiento no solamente a nivel organizacional, sino también como equipo humano? Exacto. Entonces hay que humanizar a las organizaciones, Exacto. hay que humanizar al ser humano, porque cuando hay muchas de estas personas que cuando están en estos cargos, evidentemente por sus niveles de exigencia, se olvidan que lo que tienen alrededor son seres Son humanos. personas. Entonces, Y que le puede estar pasando a su familia, a su hijo, a su hija, a su hermana, a quien sea. Que hoy no se lo está haciendo a otra persona, pero le puede pasar a su familia también. Yolanda, y que nosotros, empatía, ¿no? y que no, exacto, el tema de la empatía, y que nosotros no llegamos y nos desconectamos y decimos, bueno, esta soy yo trabajo, lo dejo aquí, y esta soy yo persona. No funciona así, porque nosotros somos seres integrales. Nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales, entonces hay que hacer cambio. El famoso látigo en la organización ya no funciona, tenemos que comenzar a formar líderes, quitarnos la idea de los jefes, el famoso látigo, haga, produzca. No, vamos a formar líderes, porque un trabajador que esté realmente equilibrado dentro de su dinámica, que tenga porque esto es importante, el tema salarial, los beneficios. O sea, yo te pregunto, si tú, por ejemplo, eres un personal asistencial y tú me dices, el dinero que yo puedo ganar en este empleo me cubre mis necesidades de vivienda, alimentación, universidad, mi hijo, la vida. Oye, yo no voy a estar de clínica en clínica haciendo guardias, porque otra de las situaciones, en el caso que te estoy comentando, son estos altos niveles de estas guardias que son casi que interminables, 24, 36 horas. Entonces las personas estos profesionales están de lugar en lugar para poder cubrir una necesidad. O sea, otra cosa importante es que, ¿por qué yo no tomo decisiones muchas veces en este tipo de situaciones? Porque también hay un tema económico, evidente. Exacto. La economía de nuestros países está muy mal, y está mal por malas gestiones, y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces no es solo la organización o las empresas las que tienen que resolver el problema, porque ya cuando lo vamos a resolver, ya el problema está. Pero eso tiene que haber preocupación. Aquí, por ejemplo, yo quiero hacer un apunte, porque sí que es cierto que, oye, la economía puede estar de una manera u otra, ¿vale? Pero yo siempre digo, no echemos culpables ni balones fuera, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que se tienen que organizar desde arriba, pero ahí nosotros es lo que no podemos hacer nada. O sea, sí que podemos hacer, pero claro, el unirnos todos juntos, por lo visto, es algo prácticamente imposible, porque nunca vamos a estar todos de acuerdo en algo, ¿vale? Entonces, sí que podemos poco a poco ir desensibilizando todos estos temas, es humanizando, como tú bien dices, ¿vale? Pero fuera parte de eso, lo único que hacemos es desgastarnos igualmente emocionalmente, porque vemos que no tenemos acceso a modificar todo eso, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, lo que siempre digo es, no echemos balones fuera, vale, la situación es la que es. Ahora, ¿cómo decidimos afrontar, no? Yo, por ejemplo, decidí en ese momento afrontarlo de manera de decir, mira,
yo tenía mi reducción de jornada y no me podían echar, en este caso otra vez, ¿vale? Pero al final, tanto fue el agobio, esa presión, que dije, mira, ¿sabes qué te digo? Que me quito la reducción y que me echen. Es decir, me daba ya igual. Porque dije, ¿para qué quiero estar ahí, no? Pues a pesar de todo, me echaron como querían hacerlo de manera disciplinada para que encima pagarme lo mínimo, ¿no? Que fue cuando volví otra vez a denunciar, a demandar. Pero claro, llega un momento en el que cuando ya todo el proceso, piensa que es, dependiendo también del país, pues por lo ejemplo aquí en España son procesos largos, de un año una cosa, en otro año otra, y es que se puede alargar, claro, todo eso va haciendo mella en la salud, todo eso nos estábamos acabando de fustigar. Entonces, ¿qué es? Aquí en este caso, ¿yo qué decisión tomé? Oye, mira, ¿sabes qué te digo? ¿Podría ganar 20.000 euros? Sí, y además es que los tenía prácticamente seguros, porque tenía informes, ¿vale? De la misma Generalitat, que aquí en este caso es de la comunidad autónoma, ¿vale? Pues tenía informes que, donde ponía que me estaban haciendo, tenía una muy alta probabilidad de que me estuvieran haciendo el moving, y eso es muy difícil de demostrar, porque necesitas pruebas, cámara, de todo, ¿no? Pero con todos los informes que yo tenía ese también, con lo cual tenía una altísima probabilidad de llevarme esos 20.000 euros. Y hay personas que a veces simplemente por eso, ¿vale? Por la obsesión de tener ese dinero, ¿por qué? Porque tenemos esa necesidad, claudicamos y decimos, pues venga, me machaco un año más, ¿vale? Con esa ansiedad, con esa depresión, con esa agorafobia. Y sin embargo, aquí lo que hice al final fue todo decir, mira, fuera, pierdo esos 20.000 euros, pacto la cantidad que realmente necesito para, en este caso, hacer el máster que hice de lo mío. Primero, para mí, y después de mí, para ayudar a otras personas. Y al final, oye, tomamos otra vía, es decir, no puedo cambiar lo que hay. Me reinvento, tomo acción, hago otra cosa. Pues si no quiero trabajar en una empresa porque la empresa no reúne mis condiciones, aquí es donde tú estabas diciendo convertirnos en líderes. Y en líderes significa decidir y elegir qué camino quiero coger. Oye, esta empresa me está diciendo que si estoy aquí tengo que trabajar bajo presión, tengo que hacer esto. Pues yo elijo no cogerla. Evidentemente, la presión económica nos influye mucho y es lo que a la mayoría le da miedo y por eso no salen. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que decimos, si nos estamos todo el rato y que viendo al final no salimos adelante. Y yo he comprobado que cuando realmente tomamos acción con valentía y con un foco claro, finalmente los resultados empiezan a andar. Y fue tomar esa decisión, decidí emprender y, oye, yo he pasado épocas muy, muy, muy difíciles. Yo, madre soltera, con una niña pequeña, con un piso, con un todo, es decir, todos los gastos para mí. Y yo decidí emprender. Y tengo todo mi entorno alrededor, la gran mayoría me decía, ay, con tu situación, ¿cómo no trabajas? ¿Por qué no te buscas un trabajo convencional? Y dije, porque no quiero un trabajo convencional. Porque yo ya estoy cansada de un trabajo convencional. Porque a mí no me aporta lo que yo quiero. Porque no encuentro lo que yo quiero ahí. Yo, además, mi pasión es ayudar a otras personas y hacerlo así. Pero claro, llegar hasta ahí, he tenido un proceso de sanación conmigo misma, pero hay que estar dispuesto a hacerlo. ¿Sabes? Entonces, Carmen, ¿cómo prevenir, aparte de todo esto, qué consejos nos podías dar tú, qué herramientas para poder prevenir, en este caso, este síndrome, ¿no? Bueno, síndrome, llamémoslo como, Sí, hay quien lo llama así, para quien no, ¿no? Pues en este caso, pues, ¿cómo crees? No sé, danos alguna herramienta, alguna cosita que digas, oye, pues mira, lo podemos prevenir así, lo podemos cortar así, detectar de esta otra manera. ¿Cómo? Cuéntanos. En primer lugar, antes de ir a las herramientas, quería terminar, que no terminé la respuesta en relación a los síntomas, ¿sí? En primer lugar está el tema de que comenzamos a tener problemas para dormir, ¿sí? Y al dejar de dormir, evidentemente generamos irritabilidad, ¿sí? El cortisol se eleva y existe un proceso de nuestro cuerpo donde nos inflamamos. Otro de los síntomas es, como te decía, la despersonalización. Es decir, ya si atiendo, por ejemplo, público, comienzo como que, ya viene el otro, el siguiente, no quiero, o sea, ya no quiero estar ahí. Dejo de atender a la persona y comprender que frente a mí hay una persona, comienzo a despersonalizar, ¿sí? Comienzo a generar mucha apatía, me cuesta levantarme para ir a trabajar, casi que tengo que arrastrarme para llegar al trabajo.
puedo comenzar a generar somatización en mi cuerpo, dolores de cabeza, náusea, incluso puedo presentar episodios de ansiedad elevada que me puede llevar a ataques de pánico, ¿sí? Puedo comenzar a tener afectación en mis relaciones interpersonales, comienzo a aislarme, comienzo a tener incluso problemas de sexuales, no quiero tener relaciones. ¿Y esto por qué? Porque mi cerebro comienza a entender que estoy frente a una situación demasiado estresante y comienzo a hacer ahorro energético, ¿sí? Es decir, comienzo a activar todo lo que es el ahorro de energía, porque comienzo a entender que estoy frente a una situación de angustia. Y todo esto puede terminar desencadenando, como te decía, depresión mayor, incluso intento autolítico. Para mí, lo más vital dentro de este proceso es la prevención. Y aquí debe existir un acompañamiento tripartita. Aquí tiene que intervenir el Estado, ¿sí? Como ente regulador, tiene que intervenir las empresas, entendiendo la empresa como una institución, pero comprendiendo que esta institución es manejada por personas. Y estas personas hay que entrenarlas en habilidades blandas, ¿sí? Y obviamente el más importante dentro de toda esta dinámica, que es el ser humano, que es el trabajador, que es la persona. Si yo no me cuido, si yo no protejo mis límites, si yo no cuido mi cuerpo, si yo no comprendo que lo que estoy experimentando me está sobrepasando y debo comenzar a tomar decisiones, nadie se va a encargar de hacerlo por mí, porque el primer paso es hacerme cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aplicar? En primer lugar, evaluar qué es lo que yo estoy ejecutando. ¿Estoy realmente en el lugar que quiero estar? ¿Estoy cumpliendo de alguna manera mi propósito de vida? ¿Esto que estoy ejecutando realmente cubre mis expectativas, no solamente económicas, sino también mis expectativas de crecimiento personal, profesional? ¿Qué factores están interviniendo dentro de esta dinámica? ¿A qué le tengo miedo? ¿Dónde están mis miedos? ¿Cuál es el tema a fallar, el miedo a fallar? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Esas expectativas son mías? ¿Son del entorno? ¿Qué pasa si yo salgo de esta zona de confort? Que de hecho, importante, las zonas de confort no son buenas ni malas, simplemente es un lugar donde tú estás hasta que decidas salir o te prepares para salir o la vida te empuje. Es el De proceso. alguna u otra manera vamos a salir. Entonces, identificar qué proyecto tienes, qué ocurre contigo. También es súper importante conocerme, entender quién soy, cuáles son cuál es mi estilo de crianza, cuál es la forma en que yo aprendí a interpretar el mundo. ¿Realmente controlo? ¿El control realmente existe? O sea, hay que observar todo eso, pero desde una manera muy bondadosa conmigo, entendiendo cuáles son mis limitantes, entendiendo cuál es mi objetivo de vida. Y aplicar el mindfulness, que es muy bueno, es una terapia, una técnica maravillosa para relajarte, ¿sí? Aplicar el autoconocimiento y sobre todo el autocuidado. Cuando yo hablo de autocuidado, la mayoría de las personas entiende como que, bueno, me voy al gym y me pongo a hacer pesas, pero resulta ser que el gym es caro o el gym no llego porque es lejos, qué sé yo. El autocuidado va muchísimo más allá. Las horas de sueño son importantes. Mínimo 7 horas debemos descansar. Las mujeres debemos descansar un poquito más, mínimo 8 horas, ¿sí? Porque el cuerpo necesita recuperarse de todo mi proceso, todo lo que me ocurrió en el día. Bueno, Mis células es cuando más trabaja nuestro cerebro. Exacto. La alimentación, importantísima, la alimentación. Identificar qué alimentos te inflaman, qué alimentos no te inflaman, porque tenemos una microbiota, que se está hablando muchísimo de la microbiota, ¿sí? Que el intestino, o sea, qué realmente estoy consumiendo, ¿sí? Bajar los niveles de comida chatarra, grasas saturadas, azúcares, estos refrescos, que son estas bebidas que contienen muchísimo azúcar.
comenzar a caminar. No necesariamente tengo que ir al gym, puedo salir, caminar. En tu agenda, colocar por lo menos una hora sí o sí de autocuidado diario. Caminar, pasear a la mascota, tener relaciones interpersonales, tomarme ese café con alguien, conversar, bajarle al tema de las redes sociales, porque entonces estoy dentro de esta dinámica muy abrumado y entonces me quedo en las pantallas y son las 11 de la noche y todavía no me he ido a dormir porque estoy viendo las Yo no me pantallas, porque es una manera de aquí nuestro contigo. cuerpo, sí, es una manera de escaparnos de toda una situación que estamos experimentando. Entonces, el autocuidado va mucho más allá. Incluso el autocuidado es cómo me hablo, la forma en que me digo las cosas, el mayor, apagar ese concepto que crítico tenemos con punitivo, el famoso crítico punitivo, que son esos sesgos cognitivos. El cielo es el límite, tú lo puedes todo, dale que se puede. No, no necesariamente. ¿Sí? Entonces, bajar esos niveles de expectativas, ¿sí? Y comenzar a aterrizar quién soy, dónde estoy, qué tengo, hacia dónde quiero ir. Pero todo eso a través de un proceso de autoconocimiento, de cuidado. Es increíble, de verdad, yo cada día, yo lo veo en terapia y es muy doloroso, porque es increíble cómo las personas les cuesta mirarse incluso al espejo. Sí. O sea, imagínate, mirarte al espejo y hablarte con bondad. Mira, hoy Hay personas yo de cómo era una cosita del espejo. hay personas que me dicen, yo tengo demasiado rato que ni siquiera me veo al espejo, no me gusta lo que veo. Entonces, imagínate, hay una desconexión mente y cuerpo. Entonces, esa despersonalización que te hablaba, no solamente es hacia el otro, también es hacia mí mismo, ¿sabes? Entonces, importante, horas de sueño, aplicar mindfulness, ocio, que esto es importante, horas de ocio. Vas a descansar cuando mueras. No, el ocio es necesario, usted tiene que distraerse, pero no distraerme viendo el Instagram, no. Leas un libro, pero un libro de ciencia ficción que simplemente juega, ¿no? Recupera tu niño interior y vuélvete creativo. Salta, canta, baila, vuélvete loca. Vea a las cositas estas de las maquinitas y juega como una niña. A ver si, vale, digo, a ver si ahora se me van a volver locos, papá, qué maquinita. Eso hay que recuperarlo, ¿sabes? Entonces es un tema así como que no puedes estar de ocio, no puedes descansar, porque el descanso estaba como, de alguna manera, como satanizado. El ocio está satanizado. La famosa productividad, no. Y ahora, importante esto, cuando nosotros decidimos salir de un proceso ya con una empresa, por las condiciones que sean, por las situaciones que hayan ocurrido, y nos aventuramos en esta dinámica de independizarnos, el burnout está muy presente. ¿Por qué? Porque en ese momento ya yo no tengo una empresa que me presiona, ya no tengo un jefe que me presione, ya no tengo múltiples tareas. Entonces, ahora traslado esa responsabilidad que tenía ese ente, me la traslado a mí. Y entonces me convierto en el sobreexigente. Y entonces, como no tengo a quién reclamarle, porque si vamos al caso, ¿a quién le reclamaría? A mi cliente. No va a funcionar así. Claro. Entonces, ¿qué hago? La sobreexigencia viene hacia adentro. Entonces, si yo vengo con un criterio de esa sobreexigencia, ese control y ese manejo bajo estas condiciones, cuando lo haga de manera independiente, lo voy a sobrepasar, es decir, me voy a ir a un siguiente nivel. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. En primer lugar, ¿qué recomendación? Mantenerme un poco de sí, es que lo sé, equilibrio, lo sé. Lo sé todo eso sobrecarga tienes. Estás acostumbrado y ya te autopresionas tú. Y al final es simplemente trabajarte tú y ser consciente tú de que no eres una máquina, eres una persona y que las cosas llegarán y poco a poco, ¿no? Sigue, perdona. Que claro,
En el otro escenario había un responsable, mi jefe, la empresa, la dinámica organizacional, el Estado, el mundo, qué sé yo. Pero ahora no, ahora soy yo quien se hace cargo. Entonces, como ahora soy yo quien se hace cargo y todavía no trabajo mis límites, todavía no trabajo el famoso control que no existe, como yo tengo una personalidad, como te decía, autoexigente, ¿sí? Muy demandante, entonces me voy al otro nivel y, como te digo, subo estos estándares. Entonces, como ahora yo soy quien se hace cargo, entonces el nivel de exigencia es superior. Por eso muchos emprendimientos lamentablemente fracasan en un corto tiempo, porque la persona termina experimentando burnout. Entonces, ¿qué recomiendo yo para los emprendedores? Porque sé que muchos emprendedores también te siguen a ti. Exacto. En primer lugar, establecer un lugar de trabajo, ¿sí? Porque nuestro cerebro necesita diferenciar lugar de trabajo con lugar de casa, familia, ocio, diversión, donde voy a dormir. ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Sí? Como soy yo quien me encargo de mi negocio, entonces imaginémonos que estás montando publicidad, no sé qué, entonces me quedo en mi cama y comienzo a hacer la publicidad, comienzo a enviar correos, comienzo a responder mails desde mi cama. Y mi cerebro entiende, estoy en mi cama, esto ya no es descanso, esto es trabajo. Exacto. Me voy al comedor, me siento en mi mesita de comedor y entonces tengo la laptop y tengo a mi hija hablando, haciendo la tarea, qué sé yo, y yo... Y entonces, como mi comida y comienzo a almorzar, a cenar. ¿A poco? Mi cerebro entiende, epa, esto no es lugar para comer, esto no es lugar de reencuentro familiar, esto es trabajo. Me voy al sofá, enciendo la tele, mi chiquitita de repente está jugando y sigo enviando los emails, no sé qué, mi cerebro entiende, esto no es lugar de descanso, esto es trabajo. Entonces, me excedo en horas. Entonces, si antes, porque esto también se vende mucho en el tema del emprendimiento, ahora tienes que trabajar 5, 6 veces más de lo que trabajabas antes para que seas productivo. ¿Te das cuenta? Entonces, en la empresa yo tenía un horario de entrada y un horario de salida, pero como ahora yo soy emprendedora, entonces ese horario, ¿quién dicta que yo tengo que salir si estoy dentro de incluso de mi propio hogar? Exacto. Entonces esos horarios se extienden. Y yo comienzo a generar un sesgo de autoengaño. Digo, wow, yo soy muy productiva hasta altas horas de la noche. Y comienzo a hacer desregulaciones en cuanto a horario, alimento, dinámica familiar. Y es como que si mi trabajo se extiende y como que no tiene fin. Y eso termina desencadenando burnout. ¿Qué propongo yo? Separar lugar de trabajo de tu lugar habitual donde tú almuerzas, donde tú estás con tu pequeñita, tu lugar de descanso. Ubicar un lugar de la casa que sea como tu oficina, tu lugar de trabajo, donde puedas tener tu pizarra, donde puedas tener tu laptop, donde tengas una sillita, donde tu cerebro entienda que ese es tu lugar para trabajar. Jamás, jamás lleves tu alimento a ese lugar de trabajo y comas mientras estás enviando un email. ¿Sí? Porque comienzas a saturar, ¿sí? Saturas tu sistema. Entonces, ¿es complejo? Sí, porque también va a depender del rasgo de personalidad, ¿sí? Que cada uno tenga. Entonces, establecer horarios. Mi horario va a ser de tal hora a tal hora. Establecer agenda. Y ponerse límites a uno mismo, tengo esta asesoría va a estar de tal a tal hora, tengo esta reunión de tal hora a tal hora, y tengo mi hora, si es posible 2 horas, pero si no, bueno, 1 hora de autocuidado para caminar, para salir, y eso no la puedo negociar con nadie. No es que, ay, lo cambié porque tenía una reunión, no se negocia. Y eliminarnos la idea de esas horas exhaustivas de trabajo porque ahora soy emprendedor y ahora no paro. Importante establecerse descansos de por lo menos cada 4 meses, ¿sí?
por lo menos de una semana larga, si es posible, porque en ese aspecto nuestro cerebro necesita descansar, necesitamos. Importante si tu Incluso actividad es al día, de... Carmen. Yo, por ejemplo, he notado mucho que al día y decir, oye, de tal hora a tal hora, es decir, por la tarde con mi hija y, a ver, puntualmente en algún momento a lo mejor por algo urgente, pero si no, he respetado ese horario y he dicho, y hay veces que a lo mejor he tenido un montón de mensajes y luego los he contestado luego al final a la noche, ¿no? Pero es como, me marco un horario y digo, aquí ahora, si estoy con mi familia, estoy con mi familia. Si, por ejemplo, cuando voy a ver a mis padres, si estoy en tal sitio, estoy en tal sitio. Eso de estar con alguien y estar con el móvil así, oye, si es una llamada urgente, si es algo, un mensaje puntual, bien. Pero si vas a estar así, vas a tener a la persona ahí para que quedas con ella, ¿no? Como siempre digo yo. Entonces, yo sé si, por ejemplo, es algo que sí que antiguamente, ¿vale? Pues sobre todo cuando empezamos, teníamos esos problemitas, ¿vale? Que todo el mundo decía, ay, es que claro, es muy difícil de liderarse a uno mismo. Pero está en ese el kit de la cuestión, en liderarse a uno mismo, en ponerse límites, en darte lo que tú le estabas pidiendo a tu jefe. ¿Sí o no? Sí, pero me causa demasiada gracia porque como te digo, cuando estamos empleados, lo vemos muy fácil Sí. y decimos, es que es mi jefe y tenemos a quién responsabilizar. Pero cuando soy yo quien me tengo que hacer cargo, Cuesta más entonces decirlo. ahí, ay, es que estoy emprendiendo, entonces el límite es el cielo y tengo que dar todo. Exacto. Y entonces ahí la sobreexigencia nos satura. Exacto. Y lamentablemente, si te permites llevarte a ese nivel de sobreexigencia, lamentablemente tu emprendimiento no va a dar, porque tú vas a estar muy, muy agotada. Bueno, de hecho, me he dado cuenta, ¿te acuerdas que dije que iba a descansar en agosto, Carmen? Dije, en agosto me voy a tomar de granja. Pues era como, cada vez que desconectaba y empezaba a hacer otras cosas, era como, me venían ideas. Yo, ¡ah! No puede ser, no puede ser. Y era como, te vuelves más creativo, te vienen más ideas. Bueno, pues lo que hacía era, apuntaba lo que pum, 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 ya está. Y volví a hacer lo que esto. Y luego me buscaba un momento y decía, vale, ahora lo plasmo. Para no desconectar, tampoco quería desconectar todo el mes entero, pero sí que quería hacer algunos más descansos para poder ir haciendo alguna otra cosita más. Y eso es lo que estás diciendo, es decir, cuando realmente desconectamos, pensamos que somos menos productivos y es al contrario. Yo me he dado cuenta de que cuando he conseguido desconectar un ratito, he despejado la mente, mi mente incluso ha encontrado esa claridad mental, esa creatividad, me he inspirado y es cuando encuentras entonces otras opciones, otras soluciones, otras cosas que no vemos cuando estamos en ese agotamiento de burro encerrado de quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Por qué? Porque me estoy aferrando al resultado, ¿no? También. Qué bien, Carmen. Darte el permiso de equivocarte. Por supuesto. Porque también tenemos una cultura de este sesgo cognitivo de todo o nada. Es como que si la vida es blanco y negro. Y no, la vida es una gama de colores. Y no, todo es bueno o malo, no. Entre la dinámica, lo bueno y lo malo, hay muchas otras opciones, muchas otras oportunidades. Entonces, darte el permiso de equivocarte y definitivamente, insisto, hablarte con más bondad, hablarte con más cariño. ¿Cómo nos cuesta? Hay que trabajar. ¿Cómo nos cuesta hablar con concepto? A veces decimos, ay, es que... Pues precisamente, mira, eso estábamos hablando también, porque bueno, yo en la comunidad que hago, pues evidentemente, claro, se llama liderazgo y empoderamiento mental, ¿no? Pues trato este tema de decir, bueno, pues oye, cogemos, ¿no? Y vamos a formar ese líder y realmente pues lo que he hecho ha sido empezar prácticamente desde cero para ir dando esas instrucciones que estas personas vayan haciendo y vayan compartiendo entre ellos. Y hoy, por ejemplo, quiero comentar, porque una de las chicas que tengo me ha dicho, ostras, Yolanda, dice, me ha gustado mucho esta dinámica que has enviado, dice, porque ha sido como ver el agradecimiento. Dice, siempre agradecía cosas externas. Ay, gracias, bueno, o cosas de gracias por estar vivo, gracias por estar, dice, pero eso de agradecerme las acciones que yo tomo, o agradecerme, dice, otros aspectos, dice, no los había valorado y he empezado a expandirme. Y eso es lo que, al fin y al cabo, acabamos consiguiendo, que cuando empezamos a ver, porque estamos así, no vemos más allá. Cuando miramos realmente hacia adentro, nos trabajamos, oye, y es normal, uno solo cuesta mucho, ¿vale? Yo lo he vivido en mis carnes, pero la suerte que yo tuve es, bueno, pues lo que me pasó en su momento, que evidentemente, como tú has dicho, no tiene por qué suceder, eso me llevó, en este caso, a estudiar, a tener unas herramientas
Y ahora, evidentemente, adversidades sigo teniendo, sí. Emociones negativas también. La diferencia es que ahora tengo unas herramientas que puedo emplear, ¿no? Y tengo esa capacidad de entender antes mi cuerpo. Por ejemplo, antes, uy, ¿por qué me duele la rodilla? Vale, y pensar, ¿en qué momento estoy siendo inflexible? ¿Qué es lo que no quiero aceptar? ¿Qué es lo que tal? Y yo misma me lo estoy, y automáticamente me deja de doler cuando empiezo a aceptarlo. Ahora me duele aquí, uy, ¿qué sentimiento de exceso de sobrecarga tengo? ¿Qué falta de apoyo, no? Entonces, empiezas a escucharte, escuchas tu cuerpo y empiezas también a liderarte. ¿Tú cómo abordas este tema en tus sesiones de terapia, en tus terapias? Cuando te viene un cliente y te dice, oye, mira, pues me pasa esto con el trabajo, bueno, ¿vale? Imagínate que tú detectas, porque imagino que él no te va a decir tengo burnout, pero tú detectas que tiene esto y que le pasa eso. ¿Cómo lo abordas esto ante unas... Lo que pasa es que el principal motivo de consulta es ansiedad. Vale. Es el principal motivo de consulta. Sí, porque todo el mundo lo confunde, es lo la que te digo, ¿no? ansiedad es resultado de esto, pero es que la ansiedad no viene, no es que haya ansiedad, salvo que tengas una afectación y evidentemente a través de esto tengas la ansiedad. Bueno, que hayas la vivido ansiedad. estrés durante más Pero de 6 meses. la ansiedad generalizada es producto del mismo estrés. Entonces, claro, cuando el paciente llega a consulta, llega con niveles de ansiedad elevados, es como que algo me está pasando, no entiendo qué ocurre conmigo. Entonces, claro, cuando comenzamos a hacer el trabajo terapéutico, evidentemente identificamos muchísimos factores de personalidad, autoexigencia, muchísimos sesgos cognitivos, que son procesamientos errados de... ¿Ah? ¿Qué tipo de herramientas utilizas tú? Aparte de la, bueno, en este caso la cognitivo-conductual, ¿no? Logopedia, ¿no? La logoterapia. O sea, la logoterapia que es una terapia existencial donde se ve al ser humano como un ente vivo de la biología, psíquico, del contenido cognitivo, del entorno social y espiritual, ¿sí? Entendiendo lo espiritual no como algo relacionado a la religión, sino más es como una reconexión contigo, con tus seres, como un reencuentro, ¿sí? Incluso trabajamos muchísimo la reconexión con la naturaleza. Hay muchísimas técnicas. De hecho, una de las técnicas que me encanta es aplicar el grounding, ¿sí? Ojo con esto. Cada historia es completamente distinta. No, la vida no es una receta de cocina. Y la terapia tampoco es una receta de cocina. Puede que hay herramientas que a ti te hagan mucho sentido y funcionen, pero de repente para otro paciente, mira, ¿sabes qué? No me identifico con eso. Entonces va a depender. Una de los principales motores que yo promuevo en la terapia es que ningún paciente se adecua a mi terapia. Es mi terapia que se adecua a cada historia, porque esto no se convierte en una camisa de fuerza. Por eso que entonces lo mismo del método fusión, porque hecho, es como una combinación. Según para qué paciente, qué persona, pues es cuando dices, ¿aplico estos métodos o este otro? Es decir, no sigues nunca un estándar exacto, ¿no? Lo vas personalizando. Entiendo que también haces lo mismo. De hecho, yo les comento a mis pacientes, yo voy a aprender de usted. ¿Por qué? Porque tu historia es única, tú eres único, irrepetible. Entonces, en función de eso, como te digo, la terapia se adapta a la historia de cada uno. Pero una de las dinámicas que me gusta, que es una técnica maravillosa, que es muy linda, como te decía, es el grounding, ¿sí? Esto se refiere a la reconexión con la naturaleza. Entonces, tener una plantita, ir a un lugar donde tú puedas quitarte los zapatos, tocar la tierrita con tus deditos, los deditos de tus pies, sentarte, conectarte con la madre naturaleza. Entonces, te recomiendo que lo hagamos a diario, en realidad. Sí, de hecho, porque es importante. Porque nosotros diariamente estamos conectados a estas redes, a estos teléfonos, las tablets, y todo esto tiene energía, ¿sí? Y nuestro sistema
nervioso central también es eléctrico, es como nuestro cableado eléctrico. Entonces estamos saturados de de todo esto. Entonces cuando nosotros nos conectamos con una plantita que la tocamos y cerramos nuestros ojitos e imaginamos como una especie de campo que limpia, es como una especie de limpieza energética, así es como limpieza de nuestra energía. Y no es algo que yo estoy creando, inventando en este momento. El grounding es una técnica que tiene basamento científico, que está estudiado. De hecho, hay una peli que está en YouTube, los invito a que lo vean. Está gratis en YouTube, puedes verla, se llama el Grounding, o sea, así tal cual. Grounding. Y ahí explican grounding. A ver, escríbelo para ahí para que lo tengan. A ver si puede. Madre, son las 12:15 ya, ¿eh? Nos hemos pasado 15 minutacos de la horita. Bueno, es que nosotras cuando nos juntamos nos da por hablar y no veas, ¿eh? Y como no hablamos ninguna, ni tú ni yo. Ay, no veo las letras. Mira, ahorita cuando subas el video lo voy a escribir. Lo pones en no veo... sí, porque aquí no se quedará, es verdad. Lo pones luego en comentarios para que quede... Y lo voy a compartir. De hecho, es muy linda la película y ahí te explican cuál es el origen, cuál es el basamento científico y dan la explicación del por qué. Y de verdad que vale la pena ver, ¿sí? Es un documental donde cuentan la historia de la persona que fue a quien se le hizo este estudio. Y de verdad que es bastante interesante. Yo lo voy a dejar en los comentarios cuando me pongan las lentes. Bueno, niña, pues se nos acaba el tiempo. Ahora, por lo menos, sí que te voy a pedir que nos hagas, bueno, pues, hemos hablado ahí un poquito de todo, ¿vale? Sobre todo el tema burnout, pero bueno, ha salido pues toda la comparación de la ansiedad, porque te iba a hacer dos preguntas antes de finalizar. Una, ¿cómo podemos identificar lo que es burnout y ansiedad? ¿Vale? ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿Qué diferencia existe entre una cosa y otra? Es decir, ¿cómo puedo decir? Pues es porque, claro, por lo que vemos, los síntomas son muy similares, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor la única manera de identificar es si es algo que está relacionado con el laboral o no. Y luego otra cosa. Recuerda, el burnout es el resultado de un estrés elevado y es una enfermedad ocupacional. Vale. La ansiedad está activada por el miedo y el miedo es una emoción. Todos vamos a experimentar miedo en algún momento de nuestras vidas. Y la ansiedad se activa por el miedo. Es decir, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta fisiológica de mi cuerpo ante el miedo. Y eso se ve a través de sudoración, dolor de cabeza, el famoso dolor de estómago, taquicardia, angustia, ¿sí? Y eso evidentemente lo activa el miedo. Y si eso se mantiene, esos síntomas se mantienen en estados prolongados, puede terminar desencadenando un ataque de pánico, ¿sí? Es como la última alarma. La cuestión es, para que las personas que, por ejemplo, porque claro, hay personas que a lo mejor dicen, oye, yo no como sé si los síntomas que tengo, porque en realidad pues son similares, es de trabajo, es decir, es en este caso el burnout o es ansiedad, ¿cómo lo detecto? Aunque en realidad... quizá también sería ¿se trabaja de manera diferente o en realidad esa misma terapia puede funcionar en ambos casos? Porque en realidad en lo que es el miedo, de que es la ansiedad, que son síntomas muy similares que se puedan dar a lo mejor ahí, se trabajan en realidad, porque todo viene de un atrás, es decir, por ejemplo, de unos patrones que se repiten. Entonces, yo cuando me vienen con un problema, por ejemplo, me dicen, oye, me pasa esto, vale, desde cuando te pasa, entonces voy indagando y cuando ya pregunto y ya vemos, vamos a ver esa raíz, de dónde viene eso para poder trabajar esa parte para desensibilizar en el momento actual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a lo mejor no es quizá tan importante identificar cuándo es burnout, ¿no? Lo importante quizá a lo mejor es abordarlo, ¿no? De alguna manera y es tomar acción y decir, ¿qué síntoma, sobre todo peor, es el que tengo que decir? Tengo que tomar acción, tengo que buscar un profesional. ¿En qué momento tienes que tomar esa decisión de decir, oye, voy a buscar un profesional porque lo que tengo no lo puedo solucionar yo solo? ¿Qué sintomatología es? ¿La despersonalización, quizá? Sí, es que la despersonalización en el caso del burnout es prioritaria, ¿sí? Cuando tú comienzas a sentir el desgano, como que ya esto yo no lo quiero seguir haciendo.
ya no quiero estar aquí, no quiero estar en este trabajo o en este lugar, me siento incómodo. Y evidentemente todo ese proceso de incomodidad comienza a somatizarse. Dolor de cabeza, dolor de estómago, comienzo a dormir mal, me despierto en las noches, comienzo a sentir desgano, Comer, incluso dejo de comer o o como como en el exceso. exceso. Exacto, comienzan los atracones, porque ansiedad también se ve a través de los atracones. Es que es multifactorial, pero lo más importante es conocer. Algo está Sí, ocurriendo. ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? Entonces, quitarse esa idea de que ir al psicólogo es para locos, comenzar a decir, ¿sabes qué? Necesito que alguien me ayude para que me ayude a identificar cuáles son estos síntomas. Evidentemente nosotros en terapia aplicamos unos test para identificar cuáles son tus niveles de ansiedad, si la ansiedad que estás presentando es una ansiedad ya estructurada, o sea, que es algo que tú aprendiste, que es parte de tus rasgos de personalidad, o si es una ansiedad dada por una situación puntual de experiencia vital, ¿sí? Existen unos test para determinar eso, existen los test de depresión para identificar si lo que estás experimentando es depresión, y existe un test para identificar si lo que estás experimentando es burnout, ¿sí? Son unas herramientas que nosotros aplicamos en terapia, porque no es que, ay, mira, me siento así y esto es lo que está ocurriendo, no. Por eso te decía que nosotros, por lo menos a en mi eso me caso, refería, la es como terapia es detectaban eso. sí, se trabaja con múltiples herramientas, desde las baterías específicas para determinar qué es lo que está ocurriendo contigo, y eso también se trabaja interdisciplinario, con médicos también. Requieres tratamiento farmacológico para poderte ayudar, para apalancar esta situación, necesitas una evaluación psiquiátrica, ¿sí? Y en función de esto, ir dando herramientas, sobre todo psicoeducación, para que comiences a comprenderte, y herramientas para poder aprender a afrontar estas situaciones. Porque es importante también que nos detengamos aquí un momentito y recordemos que nuestros sesgos cognitivos se convierten en dictadores psíquicos de nuestra vida. Entonces, es como ese programa que hay que hackear, ¿sí? Para Hay que poder hacer resetear una nuestra mente, reestructuración. nuestro cuerpo y nuestras células ya, Entonces, porque importante, como te decía, ansiedad, depresión, burnout, tienen sus baterías para identificarlo, según sea su caso. Importante que esto sea trabajado con un profesional de la salud, porque también ocurre que tal vez me voy a estos lugares donde me ofrecen autoayuda, qué sé yo, y entonces lo que hacen es darte como una especie de pincelada o agüitas de agua, ¿cómo se llama? Pañitos de agua tibia, y no se resuelve el problema. Entonces puedo estar confundiendo un burnout con depresión, o una depresión con burnout, o puedo estar confundiendo ansiedad con otra patología que no corresponde. Entonces, cada una de estas patologías tienen baterías para ser identificadas, ¿sí? Y en función también de tu personalidad, porque incluso hay sí, baterías para identificar cuál es tu rasgo de personalidad. Entonces, todo eso se hace en terapia, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que observemos nuestras señales de alarma y que pidamos ayuda en el momento adecuado, que no nos dé miedo hacerlo. De verdad que hacer un proceso de psicoterapia, yo creo que es el mayor acto de amor y de bondad que nosotros podemos hacer con nosotros mismos. Y sobre todo, acudir a profesionales especializados en el área para que te puedan aplicar tu batería de test, y que tengas un diagnóstico también claro, porque también confunde, porque las redes sociales dicen muchas cosas, el entorno también, hay demasiada información, y entonces casi que yo me voy y digo, tengo esto y esto, y eso exacto. es que nada que ver. Nada que ver, nos encanta autodiagnosticarnos, nos encanta medicarnos, y no funciona así. No, Entonces, mi propuesta es esa: ir a un profesional de la salud que te aplique los test determinados, que haga una evaluación de tu historia, que identifique cuáles son tus mecanismos de afrontamiento, y en función de eso podamos hacer un trabajo en relación a esa afectación que tienes en este momento. La terapia cognitiva conductual es una terapia maravillosa que está basada en evidencia, y que es de verdad, funciona muy bien, los resultados se notan.
Y la logoterapia, que es una terapia, una psicoterapia existencial, que es hermosísima, que yo siempre digo que la logoterapia es como el azúcar, que le da como esa dulzura al cognitivo conductual, le da esa humanización. Entonces, nada, mi más cordial bienvenida, ojalá que tomen la decisión y bueno, aquí estamos, los esperamos con los brazos abiertos y el corazón para iniciar su proceso terapéutico. Pues cariñete, ha sido un placer, la verdad. Sí que te voy a pedir que digas una frase de cierre, así final, que te quieras inventar, que te salga ahora sí, si te sale alguna, o algún consejo, simplemente una parte ya de todos los que has dicho. Pero sobre todo sí que yo, una cosita que has dicho antes, yo te voy a decir una cosa, la mejor inversión que he hecho en mi vida fue la que hice en mí. Es decir, la mejor inversión que puedas hacer en tu vida es la que haces en ti. La que haces que dices, oye, mira, si tengo que estudiar esto, estudio esto, me lo trabajo. Es decir, si tengo que pagar para que me ayuden, pago para que me ayuden. Si tengo que, pero ya no solamente en cuestión de económico, sino en tiempo. Porque a veces, como siempre digo, no nos damos el tiempo, no nos damos el permiso de parar para ir adelante. Es decir, tengo muchas cosas que hacer, y no paramos. Pues como tú bien has dicho, hay que parar, hay que trabajarse a uno mismo. Si uno mismo no sabe hacerlo, pues hay que acudir a un profesional. Si no, pues hay que buscar opciones. No nos podemos quedar ahí porque si no, si siempre hacemos lo mismo, como siempre digo, no salimos de ahí. Así que, ¿alguna frasecilla tuya que te quieras decir? Me voy a tomar el atrevimiento de darle 2 a tu comodidad. Bien. Así que me tomé el atrevimiento de darte 2 frases que de verdad que me gustan y me identifican mucho. La primera es, una vida con bienestar sí es posible, ¿sí? Y la segunda frase, que no es mía, es de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, es sí a la vida, a pesar de todo. Claro. Claro que sí. Los regalos. ¡Bravo! Yo encantada de estar contigo en tu casita, de haber compartido este momento con tu comunidad. Espero que se haya explicado de manera fácil, que se haya entendido. Lo que pasa es que me causa mucha gracia porque tú estás en esta dinámica y comienzas quieres decir tantas cosas. Sí. Y entonces se nos van las horas. Además, de verdad, pero me lo dices todo mucho, casi una hora y media, estar contigo. Pero bueno, es lo que te digo, cuando se está a gusto, cuando se está cómodo, y oye, a la persona que realmente le interese el tema lo verá hasta el final. La que no lo irá pasando a trocitos. Y es igual, lo importante es que nosotros lo hacemos con todo el cariño y el amor del mundo para que quien realmente lo necesite lo tenga, para que quien quiera verlo lo pueda ver y oye, el que no, pues que no lo vea. Se lo va a perder. Esa información no la va a tener. A ver, además aquí que todos esos piropos tan lindos que nos dieron, eso, que estábamos lindas, que no sé qué, nos lanzaron corazones, nos saludaron. Quiero agradecérselo a todos que, como estábamos ahí hablando, por no interrumpirte, pues tampoco iba intentando poner ahí en el chat, iba contestando a algunos, pero digo, porque claro, no quería cortarte tampoco, ¿no? Pero Adrián, que se ha conectado, también del Rincón de las Soluciones, Marta también se ha conectado, Amalia, luego de los que tú también has ido viendo, pues comenta alguno también para darle su agradecimiento. Y bueno, pues yo súper agradecida tanto por las personas que han estado aquí conectados, por las personas que lo verán después, por las personas que no lo vean también, porque es porque no era para ellos. También gracias por esos comentarios, por esos corazoncitos que han puesto todos y sobre todo gracias por haber aceptado mi invitación de venir aquí a regalarnos tu tiempo, porque oye, regalar tiempo hoy en día, cuando el tiempo realmente vale oro, pues la verdad, oye, es de agradecer. Así que millones de gracias, cariño. Me lo he pasado genial, ya lo sabes. Nos hemos reído un rato. Tú ya sabes que cuando haces directos conmigo, cuando me pasa una cosa u otra. El principio ha sido, vamos, bestial, así. Me levantaba a ponerme el ventilador porque, oye, que estaba aquí, que me estaba entrando un sofoco, que tenía un calor. Se me ha caído el teléfono, ¿verdad? Bueno, pasa de todo. Quien quiera verlo, que lo vea desde el principio. Oye, sabes que tu melatonina se va a bajar. Bueno, yo ahora mismo... Allá debe ser ¿qué? La 1, no sé. Mira, son las 12:30 van a dar. Faltan 2 minutitos para las 12:30. Pero bueno, en realidad estoy acostumbrada, ¿eh? Como también mañana, bueno, sí, mañana sí que hay que ir al colegio. Pero bueno,
merece la pena, también te lo digo, merece la pena. Así que nada, cariño. Qué rico haber estado contigo. Muchos besitos. Gracias por haberme permitido entrar a tu casita. Claro que sí. Gracias a todas las personas que nos vieron y a los que nos van a ver en diferido también. Y desde lo más profundo de mi corazón, infinito agradecimiento. Y de verdad, créanme, una vida con bienestar sí es posible. Así que hay que hacerse cargo. Por supuesto que sí. Hay que tomar Nos acción vemos. y liderar Exacto. nuestra propia vida, liderarnos. Tanto dentro de una empresa, como hemos dicho, que nos hacen el burnout, como cuando nos lo hacemos nosotros mismos y no somos conscientes. Hay que detectar cuando estamos haciéndonos nosotros mismos ese burnout. Que a lo mejor en este caso, cuando Amalia hacía esa pregunta, a lo mejor se refería a eso, porque en realidad yo creo que la pregunta real de Amalia es que ella se estaba haciendo eso, pero en lugar de hacerlo a modo trabajo, para ella su trabajo ahora mismo es tema de casa, es decir, es los trabajos de casa, que no deja de ser un trabajo, ojo, porque estamos, que si la limpieza, que si las cosas, en realidad es un trabajo, en realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor se refería a ello, pues Amalia, si tú lo has detectado así, no te hagas más burnout. Detéctalo y di, mis tiempos de descanso son estos, ponte tus límites, ¿no? Como hemos estado hablando. Y sigue los consejos que nos ha dado aquí nuestra coleguita, como digo yo, nuestra compi, Carmen Brito, que es una maravilla. Qué lindo. Gracias. ¡Mua! Muchos besitos, cariño. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, hoy buenos días, o buenas tardes, allí buenas tardes.